Hay un concurso, creo que muchos hemos visto en la televisión, y de hecho creo que en alguna convivencia se ha hecho aquí, donde pasan una pareja, ¿verdad? Y se trata de que se les pregunta X cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en César y Albina, ¿no? ¿Cuál es su comida preferida de César? Y ambos ponen un cartoncito, ¿verdad? Y de lo que se trata es ver qué tanto conoce César a Albi a César, ¿verdad? Creo que una vez se hizo en un convivio, ya luego casi terminan peleados algunos, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que no se conocían. Y suele pasar, ¿verdad? Hay veces creemos que nos conocemos y podemos llevar muchos años incluso de casados, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta que pues que tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Hay cosas que no conoce de ti, ¿verdad? Y creo que no va a conocer hasta que, aún llegando hasta el fin de nuestros días, vamos a poder conocerlo, ¿no? Y eso es lo que también viene con la adoración que les damos a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer a ese Dios que adoramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tu gloria es inmensa, Señor, y maravillosa. Te pedimos que tú pongas un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para poder escuchar tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando este mes, será acerca del culto que le debemos dar a Dios. La semana pasada el tema fue, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? A ver si todavía nos acordamos. Creo que lo vamos a volver a dar. ¿Cuál? El culto racional, ¿verdad? ¿Y cuál es el culto racional? El culto racional, ¿verdad? Es aquel que entendemos qué es lo que le estamos entregando a Dios, ¿verdad? Y es el que nos describe allí en Romanos 12:1, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no solamente los domingos, no solamente cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Sino todos los días, ¿sí? El culto racional es aquel que me hace llevar una vida santa, agradable a Dios toda la semana, ¿verdad? Y venir el domingo a entregársela al Señor, decirle: Señor, aquí estoy. ¿Sí? Ese es el culto racional. Y en un culto racional, un culto en el que pensamos y razonamos lo que le estamos entregando al Señor, ¿verdad? Tenemos que entender y tener muy claro a quién le estamos adorando. Porque si no conocemos al Dios que adoramos, ¿cómo le podemos adorar? Si mi esposa no sabe cuál es mi comida preferida, pues cuando yo cumpla años tal vez me va a dar hamburguesas y no es tal vez lo que yo quiero, ¿no? Dios, hermanos, estableció desde el principio qué es lo que quiere y cómo quiere que le adoremos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la Biblia. La única manera de saber cómo rendir un culto agradable a Dios es yendo a las Escrituras. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, pues no vamos a poder darle al Señor lo que Él quiere y la manera en la que Él quiere que le rindamos culto. Entonces tenemos que ir a las Escrituras para poder entender cómo quiere el Señor que le adoremos. Recordemos la conversación que tuvo Jesús con la samaritana allá en Juan 4:22. Dice, le dijo Jesús a la samaritana: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Sí? Le estaba diciendo ahí Jesús: sí, adoran ustedes, de la conversación que estaba teniendo con ella, pero no saben, no conocen a quién están adorando. Y luego dice:
porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué decía Jesús? Porque la salvación viene de los judíos. Decía, nosotros sí sabemos porque la salvación viene de los judíos. Porque, ¿qué es lo que estaba diciendo realmente Jesús en ese momento? Hemos estado estudiando la Biblia, ¿sí? En la escuela de formación, y una de las cosas que vimos en Reyes es de que Jesús, ¿de qué linaje viene? ¿De qué linaje? De David, ¿sí? Y David viene de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso luego Jesús le dice, si tú supieras con que estás antes, ¿verdad? Con el que estás hablando. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Por eso le dice que ellos sí sabían de dónde venía la salvación, porque venía de los judíos. Estaba hablando de sí mismo, ¿sí? De que él, ¿sí? Era de la tribu de Judá y esa salvación era a través de él. Pero lo importante aquí, ¿verdad? Es cómo le dice él a la samaritana que no sabía o no conocía al que adoraban o lo que adoraban. Para tener referencia de esto, vamos a buscar en Reyes 17, en el Segunda de Reyes 17, desde el verso 24 al 41. Vamos a ver por qué los samaritanos no conocían lo que estaban adorando. En este pasaje de Segunda de Reyes 17, desde el 24 hasta el 41, nos relata, desde un poco antes, ¿verdad? Nos relata cómo Asiria, ¿verdad? El rey de Asiria había tomado cautivo a parte de las tribus de Israel. ¿Sí? Recuerden que hemos estado estudiando esto. Se dividen se divide el pueblo de Dios en dos partes. Por un lado estaban las tribus de Israel, las 10 tribus, y por otro lado estaba la tribu de Judá, ¿sí? Entonces ya había habido esa división y Asiria ataca a Israel y lleva presos a la gente que estaba en Samaria y en otras ciudades, ¿sí? Pero hace algo aquí el rey de Asiria. Lleva a su propia gente que había tomado cautivo en otros lugares, ¿sí? Y lo lleva a habitar esas ciudades de Samaria. Gente de su pueblo lo lleva a habitar. Sacó a los israelitas de allá y llevó a su nación, ¿sí? A poblar esas ciudades. Pero sucedió algo ahí muy interesante. ¿Qué es lo que pasó? Si están leyendo el pasaje, dice el 25, pero como no temían a Jehová, sucedió que cuando empezaron a habitar allí, Jehová envió leones contra ellos y mataron a muchos de ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, la gente que trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la costumbre del Dios de aquella tierra, el cual ha enviado leones contra ellos. Y he aquí que los están matando, porque no conocen la costumbre del Dios de esa tierra. El rey de Asiria dio instrucciones diciendo, llevad allí a unos sacerdotes que traísteis cautivo, que vayan, habiten allí y les enseñe las costumbres del Dios de esa tierra. Y llegó uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y lo pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde habitaban. Y en el final de este pasaje, en el 41, dice, así pues, aquellas gentes reverenciaron a Jehová, pero al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes
y sus hijos y los hijos de sus hijos han venido obrando hasta el día presente lo mismo que sus padres. Al leer este pasaje podemos entender, ¿verdad?, la conversación de Jesús y la samaritana, ¿verdad? La gente que vivía en Samaria no era originariamente israelita. Había sido gente que había llevado los asirios, había sido gente que había sido llevada allí para poblar esas ciudades. Pero no solamente eso, sino ¿qué es lo que pasó? Ya lo acabamos de leer, ¿sí? Esa gente no conocía a Dios. No conocía al único Dios, conocía a otros dioses. Dios le manda leones, se los empiezan a comer y entonces le dicen al rey de Asiria, haz algo. Mandan entonces, dice el rey de Asiria, voy a mandar, o mandó a un sacerdote israelita, ¿verdad?, para que les enseñe las costumbres, ¿sí?, de los israelitas. Aquí, ¿qué es lo importante, hermanos? No solamente, ¿verdad? Fíjense, él dijo, con esto soluciona el problema. Vamos a enseñarles cuáles son las costumbres de ese pueblo de Israel. No es solamente eso, ¿sí? Tiene que haber un corazón cambiado, ¿sí? Un corazón realmente que tenga esa disposición para adorar a Dios. Porque ¿qué pasó con esta gente? Sí, es cierto, empezaron a seguir las costumbres de los israelitas, pero a la vez, ¿qué hacían? Adoraban a sus dioses. Los babilonios llevaban su dios, los de otro pueblo llevaban a su dios, y cada quien tenía su propio dios, al que le rendían también culto y reverencia, y creían que de esa manera ya estaban en paz, ¿no? Por un lado estaban con Dios, pero por otro lado, adorando a sus propios dioses. Y dice la Biblia, y así siguieron. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Dice que no podemos servir, ¿a qué? A dos señores. En ese momento hablaba de las riquezas y dice, porque no podrás servir a dos señores. Porque finalmente vas a tener que desechar a uno, quedarte con uno. No podemos servir a dos señores. Por eso es que los samaritanos no conocían, ¿sí?, qué era la verdadera adoración al único Dios al que se le debe dar. Porque por años de costumbres habían llevado esa vida de doble, ¿sí?, esa vida doble, en la que por un lado seguían a sus dioses y por otro lado decían que adoraban a Dios. Esto, hermanos, tristemente, ¿verdad?, sucede, sigue sucediendo y sigue sucediendo en la iglesia cristiana. Creemos, nos engañamos a nosotros mismos, o Satanás nos seduce, y muchas veces creemos que estamos adorando a Dios, pero seguimos teniendo nuestros propios ídolos aquí en nuestro corazón. Seguimos teniendo en primer lugar otras cosas. Tal vez mi trabajo, mi familia, tal vez mi escuela, tal vez el deporte, un mundo de cosas que siguen ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque Dios le dijo a su pueblo que era el único Dios. Cuando dio los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellas, ni virás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Sin embargo decimos, sí, yo soy cristiano y adoro a Dios, y voy los domingos a adorar a Dios. Sí, pero ¿qué haces de lunes a sábado? ¿Realmente estás ofreciendo tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Eso es lo que hacía el pueblo de Samaria. Y eso es lo que precisamente Dios aborrece. Para Dios eso es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué aborrece eso Dios? Lo vamos a ver, ya lo leímos, ¿verdad? En Isaías 6. Lo tienen en sus
boletines. Las lecturas que hicimos, ¿verdad? Hay dos lecturas en Levítico. ...23... y en Levítico 10:1, antes de que leamos Isaías, ¿verdad? En esos pasajes nos relatan, igual en sus casas podrán leerlo, dos situaciones que pasó, ¿verdad? Una, cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes designados por Dios, ¿verdad?, entraron al santuario y ofrecieron, dice la Biblia, un fuego ajeno. O sea, ¿qué es lo que hicieron realmente? Fueron a llevar una ofrenda a Dios, no como Dios se las había pedido que hagan. ¿Y qué sucedió con estos dos sacerdotes? ¿Qué sucedió? Murieron. ¿Y por qué murieron? Le dice Moisés a Aarón. De esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Fíjense qué duras palabras, ¿verdad? Acaban de morir tus hijos. Acaban de morir sus hijos de Aarón, que fueron consumidos por fuego. Tal vez Aarón estaba esperando que Moisés se acerque y le diga: pues, ya vistes, de todas maneras, ¿sí? Como muchas veces hacemos nosotros. Pero ¿qué le dice Moisés a Aarón? De esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Lo que le está diciendo Moisés realmente a Aarón es: esto es lo que dijo Dios, que si vamos a ofrecerle sacrificios, si vamos a ofrecerle ofrendas, si vamos a acercarnos a Él, tenemos que hacerlo como Él lo pide, porque tiene que ser para un Dios santo, es para un Dios santo. Entonces lo que le entreguemos tiene que ser igual en santidad. Y dice que Aarón, ¿qué hizo? Guardó silencio, no dijo nada. No podía decir nada porque reconocía y entendía, ¿verdad?, que lo que acababa de pasar era algo que tenía que suceder, porque Dios ya había manifestado y dicho cómo deberían hacer las cosas. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo de otra manera, ¿sí? Si hubiesen tenido temor a Dios, no lo hubieran hecho, porque tenían que hacer la voluntad de Dios, como Dios ha establecido las cosas. Y en el otro pasaje de Levíticos 23, igual en sus casas podrán leer el contexto, dice: yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. ¿Qué ya habían empezado a hacer el pueblo de Israel? En el templo de Dios habían empezado a llevar a sus propios hijos, ¿verdad?, para sacrificarlo en nombre de Moloc. Y dice: profana mi santuario y mi santo nombre. Dios es santo. Esa es una de las cualidades, de los atributos principales que tenemos que tener en cuenta cuando le rendimos adoración a Dios. Hay muchísimos atributos que tiene Dios, pero a veces solo se nos acuerda el de la misericordia y del amor, y no viene a nuestra mente que Dios es santo. Y como un Dios santo, quiere que todo lo que le ofrezcamos sea de la misma manera, en santidad. Por eso ahí en el pasaje que leímos de Isaías, voy a darle lectura nuevamente. Isaías 6 dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus aldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban: Santo, Santo, Santo. La tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de la puerta temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije: ay de mí, muerto soy, yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al Rey Jehová. Pero uno de los serafines voló hacia mí con una ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando en ella mi boca, dijo: he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. En este pasaje, hermanos, de Isaías, que acabamos de leer nuevamente, nos muestra, ¿verdad? Lo que nos quiere mostrar Dios es precisamente quién es Él, o uno de sus atributos de Él, ¿sí? Y cuando sucede, hay que ver el contexto, cuando sucede esta visión que tiene Isaías, lo dice el propio pasaje, ¿sí? En la muerte de ¿quién? Del rey Usías. Recuerden, hemos estudiado reyes, ¿verdad? Creo que lo debemos tener en mente, ¿verdad? Recuerden que cuando se divide el reino en 2 partes, pues cada parte del reino, el rey de Judá, pues tenía su propio rey en Jerusalén, y los de Israel tenían su rey en Samaria, ¿sí? Y ¿se acuerdan que cuando estudiábamos veíamos que había reyes que decían hizo lo correcto delante de Dios, y otros que decían que no habían seguido o no habían hecho lo recto delante de Dios, y le poníamos palomita o le poníamos tachita, ¿verdad? Y veíamos que la mayoría, de hecho, de todos los, después de la división del reino, todos los reyes de Israel habían tenido tachita. Y los reyes de Judá, pues habían unos que allí iban, ¿no? Había un rey que seguía a Dios, otro rey que no seguía a Dios, ¿sí? El rey Usías, dice la Biblia, que era un rey que había seguido los caminos de Dios. Pero ¿qué sucede al final? Igual que Salomón, igual que otros reyes, al final de su jornada, al final de su camino, ¿verdad? Sucede algo. Vamos a verlo. Vamos a ver un pasaje que se encuentra ya en Segunda de Crónicas. Ya en Segunda de Reyes, vamos a ver la referencia de Segunda de Reyes 15. Este rey que habla acá en Reyes Azarías es el mismo rey Usías, ¿verdad? Según las Crónicas 26 nos habla sobre este rey Usías. En el verso 4 dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Pero veamos qué dice al final. Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte su corazón se enalteció hasta corromperse, y fue infiel a Jehová su Dios, pues llegó a entrar en la casa de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Se dan cuenta qué hizo? Fue a quemar incienso, y cualquiera diría, ¿en dónde está lo malo? Fue a darle una ofrenda a Dios. ¿En dónde estaba lo malo de este rey en este acto que hizo? En que no le correspondía a él hacerlo. ¿A quiénes les correspondía quemar incienso y hacer todas las ofrendas que estaban dispuestos por Dios?
a los levitas, a los sacerdotes, a los de la tribu de Leví. Sin embargo, aquí la Biblia dice que cuando él se enalteció, se sintió poderoso, se sintió con la autoridad de hacer lo que quiera, y va y hace esa ofrenda a Dios. ¿Y eso qué le causó? Castigo de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que le dio lepra hasta morir. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Aprendemos precisamente eso, que Dios ha dispuesto una forma de adorarlo, ¿sí? Él ha dispuesto una forma en que debe ser alabado, ¿sí? Cuando nosotros no respetamos eso, estamos en peligro. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías. Los reyes ya hacían lo que querían. Israel fue tomado cautivo porque precisamente se alejaron de Dios. Y los de Judá fueron por el mismo camino hasta ser tomados cautivos también. En esa etapa, en esa situación en la que se encontraba el pueblo de Dios, es precisamente cuando Isaías tiene esa visión, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve? Dice en el versículo 1: vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Imagínense, ¿verdad? Isaías en visión, aunque sea en visión, pudo ver la presencia de Dios, pudo ver a Dios. Dice que lo vio sentado en su trono, las orlas de su manto llenaban el templo, ¿verdad? Excelso y sublime. ¿Recuerdan quién igual quería ver a Dios y se lo pide? Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dice que lleve al pueblo a tomar la tierra prometida, pero le dice, pero yo no voy a ir con ustedes. Moisés ya le dice, si tú no vas, Señor, mejor déjanos aquí. No, ¿por qué? ¿Para qué vamos a ir nosotros? Y luego le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Hay algo interesante allí, en esa parte de ese pasaje. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? ¿Se acuerdan? Antes de eso. Le dice que iba a estar con ellos, ¿sí? Les dice, está bien como estás pidiendo, así vamos a hacer, voy a estar contigo. Pero el que veas mi rostro, dice, eso no se puede. Porque no hay hombre, ¿sí?, que me vea y que viva. Sin embargo, le dice, ¿sabes qué? Voy a tomarte, te voy a poner una hendidura de la peña y cuando yo pase vas a poder ver. ¿Y qué vio Moisés? Su espalda nada más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios excelso, como dice Isaías, ¿sí? Es un Dios glorioso. No podemos nosotros ver a Dios así como estamos, ¿sí? Lo podemos recibir, ¿verdad? Podemos sentir a Dios y podemos verlo con los ojos de la fe, pero verlo cara a cara solamente va a ser ¿cuándo? Cuando estemos con Él. Allá en Apocalipsis dice que cuando estemos con Él vamos a estar ¿qué? Adorándolo día y noche, y vamos a poder ver a Dios cara a cara. Pero entre tanto dice que no se puede, ¿verdad? Porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y viva. Así que cuando alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Vi a Dios, ayer vi a Dios, dice la Biblia que no los creas. Podemos sentir la presencia de Dios, y con los ojos espirituales de la fe podemos sentir a Dios, ver a Dios de esa manera, pero no verlo directamente, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Es un Dios glorioso, y es lo que estaba percibiendo Isaías, ¿sí? Y ve que dice que habían serafines y cada una tenía 6 alas,
¿Y qué hacían estos serafines? Fíjense lo santo que es Dios. Los propios serafines dice que con 2 alas, ¿qué hacían? Cubrían su rostro. Las otras 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Ni los propios serafines podían o estaban viendo a Dios cara a cara. Y gritaban y cantaban, ¿verdad? Y se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ante este espectáculo, ¿verdad? Ante esto que estaba viendo Isaías, ¿cómo reacciona Isaías? ¿Qué es lo que dice? Dice: entonces grité: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En su visión, aún en su visión, él entendía que estaba viendo a ese Dios santo. Y dice: ay de mí. Pero ¿qué sucede? Dice que uno de los serafines se acerca, ¿verdad? Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y dice: con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí: aquí estoy, envíame a mí. La única manera en la que nos podemos acercar a Dios, hermanos, ¿sí? La única manera en la que nos podemos acercar a Dios verdaderamente es cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando nuestras culpas han sido borradas, cuando el sacrificio de Cristo se ha hecho efectivo en nuestras vidas. Es la única manera en la que nos podemos acercar verdaderamente a Dios, y Dios puede recibir nuestra adoración. Dios se puede sentir satisfecho de que le estamos adorando cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando yo ya le he entregado mi vida al Señor, cuando yo ya he dejado todo lo malo y he decidido seguir a Cristo y he decidido obedecerlo. Entonces, esta ofrenda que le traemos al Señor en forma de culto, ¿verdad?, el Señor la va a recibir. De otra manera, no le va a ser agradable, porque Dios es un Dios que sabe todo. Entre nosotros nos podemos engañar. Pues, ni mi esposa tal vez sabe completamente cómo soy yo en la calle, ¿sí? Yo podría engañarla en ese sentido, pero a quien no puedo engañar es a Dios, ¿sí? Del que me tengo que cuidar es de Dios, no de los hombres. Lo que yo haga cada día en mi vida, ¿verdad?, tengo que tener en mi mente de que lo está viendo el Señor. Tengo que temerle al Señor y procurar vivir una vida santa y agradable a Él, que es nuestro culto racional. Es la única manera, hermanos, en la que le podemos ofrecer a nuestro Dios un culto verdadero. Es la única manera. Cuando nuestros corazones han sido lavados por la sangre de Cristo, y cuando hemos decidido y estamos viviendo una vida agradable a Él. Si realmente, ¿verdad?, queremos darle al Señor un culto que le agrade, un culto en la que se sienta satisfecho, ¿verdad?, tenemos que meditar en esto que acabamos de leer en su palabra. En primer lugar, ¿verdad?, tenemos que irnos a las Escrituras, porque la única manera en la que podemos saber y cómo es la santidad de Dios es a través de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo ocupamos para la lectura de la palabra, hermanos? ¿Cuánto tiempo ocupamos para la oración verdadera, estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo ocupamos para prepararnos para venir al culto? El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. Al venir a la iglesia, hermanos, a ofrecerle culto a nuestro Dios, debe ser algo grato para nosotros. Si no es algo grato, si te causa cansancio,
Si te causa chispa, tengo que ir hoy, estás en peligro, ¿sí? Probablemente Dios no ha lavado tu corazón. Probablemente no eres parte de la familia de Dios. Porque uno que ama a Dios verdaderamente, ¿verdad?, tiene que buscar agradarle a ese Dios, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos para rendirle ese culto a Dios. ¿Cómo te preparas para venir a la iglesia? ¿Nos preparamos realmente? Me acuerdo que un anciano de iglesia, ¿verdad?, tal vez alguien lo conoció, don Miguel Salazar, nos enseñaba, ¿verdad?, que cuando vas a venir a la iglesia, dice, desde un día antes, así como haces para cuando vas a ir al trabajo, saca tu ropa, plánchala, ¿sí? Si la vas a planchar, tus zapatos, límpialos. Al día siguiente, levántate temprano, procura no pasar mala noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vas a venir y vas a estar cansado. Prepárate, ¿sí? Y cuando vayas a la iglesia, pues ve, sabemos que Dios lo que ve en nuestros corazones, pero también la presentación ante Dios, o sea, cómo venimos ante Dios físicamente, ¿verdad? Llamas si tienes hijos pequeños, los llamas y les dices, ¿sabes qué? Estamos yendo a la iglesia y vamos a ir a adorar a ese Dios santo, por lo tanto te vas a portar bien, ¿sí? Vas a hacer esto. Hacemos esa preparación para venir a darle culto a nuestro Dios. Oramos antes de venir. Estamos procurando, ¿verdad?, como Ministerio de Liturgia, mandar el culto, el orden del culto anticipadamente. Pedimos oración de parte de ustedes para que lo podamos subir desde el sábado, ¿verdad? Lo hemos estado subiendo domingo temprano. ¿Con qué fin? El fin no es para que digan, los hermanos ya hicieron el orden, qué bueno, no. El fin es que puedas tú, hermano, abrir tu celular, checar el orden de culto, ver las lecturas, leerlas, incluso los cantos, prepararte espiritualmente, orar por el que va a predicar, orar por la familia que va a dirigir. Tal vez todo esto que estamos diciendo, ¿verdad?, nos pueda, alguien pueda decir, hermano Samuel es un exagerado, Dios recibe mi adoración aunque sea así. No, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que al que venimos a adorar es un Dios santo. Por lo tanto, la adoración que le debemos dar es una adoración en santidad, que implica muchas cosas, y lo principal implica una ofrenda de corazón, ¿verdad?, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a obedecer a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.